se ha de proyectar una columna de rectificación en marcha continua para separar 2000 kilogramos hora de una mezcla metanol-agua, de composición 30% en peso de metanol, en un producto de cabeza de composición 95% en peso y un producto de cola de composición inferior al 4% en peso de metanol. La alimentación entra en un plato intermedio de la columna como mezcla de líquido y vapor en la proporción 3:1. Se pide determinar relación de reflujo mínima, número de platos necesarios para efectuar la separación si tienen una eficacia media del 69% y se emplea una relación de reflujo 42% superior a la mínima, la cantidad de calor suministrado en la caldera y la cantidad de calor separado en el condensador. Aquí tenemos una representación de lo que sucede en el ejercicio y vemos que pues hay un flujo másico de alimentación de 2000 kilogramos hora y todas las fracciones, las fracciones que vemos en el ejercicio están en peso en función del compuesto más volátil. Sin embargo, para la resolución del ejercicio requerimos entonces alguna serie de datos, entre ellos los datos de equilibrio de la mezcla binaria metanol-agua a una atmósfera de presión. Necesitamos las masas moleculares de los componentes. Pues bueno, aquí tenemos los datos que nos da el ejercicio, que es el flujo másico de alimentación, la proporción que tenemos tanto de líquido como vapor en la alimentación y por tanto este valor nos sirve para determinar, por ejemplo, la calidad, que es la relación entre la masa de vapor y la masa total, para saber cuánto vapor hay presente en la corriente. No obstante, por extensión podemos determinar a partir de la fracción líquida. Como es una mezcla binaria, simplemente podemos decir que 1 menos 0.25 nos da 0.75 como fracción líquida en la alimentación. Y también requerimos el calor latente de vaporización tanto del metanol como del agua. Bien, entonces si hacemos el balance global en la columna en términos de flujos másicos, pues el balance global es la alimentación igual al destilado más los fondos. Y si hacemos el balance por componente global para el compuesto más volátil, nos queda esa segunda ecuación que vemos aquí en pantalla, que está en función de cada una de las fracciones de metanol en las corrientes globales de la columna. No obstante, aquí están en fracción en peso. Si planteamos entonces un sistema 2×2 y lo resolvemos, pues tendremos los valores de flujos másicos tanto para el destilado como para los productos de cola. Y con estos valores podemos entonces, digamos, establecer en principio cuál es la estimación de la fracción molar de cada uno de los componentes de las corrientes a partir de los valores que ya tenemos en fracción en peso del compuesto más volátil. Para el caso de la alimentación podemos determinar cuánto metanol hay en la corriente y cuánta agua hay presente en la corriente, multiplicando por la fracción en peso debido a que tenemos el flujo másico. Entonces podemos calcular cuánto hay de cada componente en la corriente y al mismo tiempo podemos relacionar entonces, si tenemos en cuenta la masa molecular de cada componente, simplemente el cociente del flujo másico por la masa molecular de cada componente nos va a dar el flujo molar de tanto metanol como de agua en la corriente de alimentación. En este caso estamos tomando todos los decimales y pues la intención entonces ahora es determinar cuánto es la fracción molar en la alimentación tanto de metanol como de agua. Si sumamos entonces los flujos másicos los flujos molares en la alimentación, entonces de esa manera con ese flujo molar en la alimentación podemos determinar entonces las fracciones molares de cada componente a partir del cociente, por ejemplo, para el metanol entre el flujo molar de metanol en la alimentación sobre el flujo molar total de la corriente.
Entonces de esta forma calculamos la fracción molar de metanol, nos da este valor que tenemos aquí, y por ser una mezcla binaria simplemente 1 menos este valor nos da la fracción molar de agua en la alimentación. Para hallar las fracciones molares en el destilado y en los fondos, en principio en el destilado lo podemos hacer con los flujos másicos que determinamos resolviendo el sistema 2x2. Bajo la misma lógica determinamos los flujos másicos tanto de metanol como agua en el destilado y relacionando las masas moleculares de estos componentes y sus flujos másicos correspondientes podemos determinar el flujo molar tanto de metanol como de agua en el destilado y al mismo tiempo podemos determinar de manera subsiguiente la fracción molar de metanol y la fracción molar de agua en el destilado. Esta misma lógica la vamos a emplear para determinar las fracciones molares de los productos de cola. En este caso, cuánto metanol y cuánta agua hay presente en la corriente de residuos o la corriente de colas o los fondos, como querramos llamarles. Y en este sentido, pues podemos determinar bajo esa misma lógica los flujos másicos de cada componente en la corriente de los fondos y los flujos molares para cada caso en los fondos para metanol, para agua, en función de la masa molecular de cada uno. De esa forma podemos entonces tener en cuenta el flujo molar total de la corriente de los fondos y en base a eso hallamos las fracciones molares tanto de metanol como de agua en los productos de cola. Una vez ya conocemos las fracciones molares en cada una de las corrientes globales de la columna, entiéndase alimentación, destilado y fondos, entonces podemos realmente recalcular estableciendo un balance global, pero esta vez en términos de flujos molares, como ya tenemos las fracciones molares en este caso vamos a hacer un balance por para el componente más volátil, que es el metanol, y en base a esto vamos a resolver el sistema 2x2 para determinar entonces los flujos tanto de destilado como el flujo de los fondos, pero en términos de flujos molares. Entonces simplemente vamos a relacionar los valores de flujo molar de alimentación y las fracciones molares del compuesto más volátil en cada una de estas corrientes. Si resolvemos el sistema, entonces tendremos aquí el valor de las corrientes de destilado y de fondos en términos de flujos molares. Y estas son las que usaremos de aquí en adelante. A esta ecuación que tenemos aquí en pantalla se le conoce como ecuación de la recta C o ecuación de la alimentación, que está en función de la fracción líquida y de la fracción molar del compuesto más volátil en la alimentación. Si reemplazamos estos valores, simplemente llegamos a una forma de una ecuación de una recta que va a describir el comportamiento justamente de la alimentación. Aquí tenemos la representación gráfica de tanto los datos de equilibrio como de la diagonal x igual a y. En este caso, los datos de equilibrio están representados por esta curva que está en este color más o menos azul y esta anaranjada representa la diagonal x igual a y. Esta recta azul más clara representa la recta C o la recta de alimentación y justamente desde este punto morado que vemos aquí arriba, que es el punto xd, xd, que representa los datos del destilado, el punto de destilado, vemos que esta recta verde por un extremo tiene los datos del destilado y en su otro extremo va a tener un intercepto con el eje Y que se le conoce como el cociente entre la fracción molar de metanol, en este caso en el destilado, sobre 1 más la relación de reflujo mínimo. En este caso esa relación de reflujo mínima es el cociente entre L sobre D. Por lo tanto, esta ecuación, esta línea, esta recta verde la podemos trazar porque sabemos que en su extremo derecho inicia justo en el punto de xd, xd y
la intersección que se da justamente con el eje Y del plano cartesiano que estamos representando aquí, se da después de haber cruzado, justo después de haberse interceptado con la recta C y con los datos de equilibrio en este punto. Es decir, una vez cruza este punto, esa recta, verificamos el valor en donde se intercepta con el eje y ese valor justamente va a ser el valor numérico que va a representar el cociente entre la fracción molar del compuesto más volátil en el destilado sobre 1 más la relación de reflujo mínima. En este caso nosotros nos da un valor de 0.382 y si realizamos un despeje para conocer el valor de la relación de reflujo mínimo, en este caso recordemos que esta relación de reflujo mínimo está haciendo alusión al cociente entre L sobre D, es decir, el flujo molar de el líquido que retorna a la columna sobre el flujo molar del destilado. Hacemos el despeje y simplemente determinamos que este valor de relación de reflujo mínima nos da un valor de 1.39 con todas esas décimas que tenemos aquí. Bien. Este es el valor de la relación de reflujo mínima, sin embargo, en estos ejercicios de problemas de ingeniería química o con Itojo, normalmente si no se expresa lo contrario, la relación de reflujo mínima siempre se trabaja en términos no de L sobre D, sino de L sobre V. Entonces, en este sentido, lo que queremos es hallar la equivalencia de cuánto es realmente el valor de la relación de reflujo L sobre V mínima en función del que ya calculamos gráficamente, que es el L sobre D. Entonces, a partir de esta ecuación que tenemos aquí en pantalla, pues podemos determinar justamente ese valor en función del L sobre D mínimo que ya conocemos. En ese caso, el valor nos da la relación de reflujo mínima, nos da este valor. Esta relación de reflujo mínima es, repito, L sobre V. Y como el ejercicio nos pide que trabajemos en cuanto a determinar cuántos son las etapas o los platos requeridos para desarrollar la separación, trabajando con una relación de reflujo que es 42% superior a la mínima, entonces tendremos que considerar justamente este valor de relación de reflujo y amplificarlo por 1.42, que va a referirnos en este caso, que es el 42% superior a este valor. Entonces, esto es lo que nos da esta relación de reflujo y con esta es la que empezaremos a trabajar ahora en adelante para determinar el número de etapas reales con la eficacia que nos dicta el ejercicio. Entonces, para este caso, con esta relación de reflujo, vamos a trabajar entonces en cuanto a que sabemos que el cociente angular o la pendiente de esta recta superior de operación o recta de enriquecimiento, como algunos llaman, sabemos que cruza por el punto XD, XD y la pendiente justamente va a ser el cociente entre L sobre B, cual ya conocemos este valor y también conocemos el valor de la fracción molar en el destilado del compuesto más volátil. Simplemente lo que hacemos es descomponer esta ecuación de la pendiente de una recta y la llevamos justamente a una forma de ecuación de una recta que en este caso va a describir el comportamiento. Esta recta va a describir el comportamiento del segmento que está en la parte superior de la columna, es decir, de la recta de enriquecimiento. Como de esta forma también requerimos conocer el valor de cuánto líquido está retornando a la columna en la fase de enriquecimiento, entonces debemos plantearnos una forma para determinar justamente el valor de ese flujo molar que retorna a la columna y por tanto esto es una ecuación que nos va a servir para determinar justamente eso, el valor de L. Esta ecuación está en función del flujo molar del destilado y de la relación de reflujo L sobre V.
Como podemos darnos cuenta, esta L sobre B es la pendiente de la recta de enriquecimiento o recta superior de operación. Y podemos darnos cuenta de que esta expresión justamente proviene del balance, de un balance global en el condensador. Básicamente, si nosotros lo que hiciésemos es descomponer esto, sabemos que esta ecuación proviene de justamente hacer este balance en el condensador y básicamente podemos emplearla entonces para determinar el flujo molar de líquido que retorna a la columna. Eso es lo que haremos enseguida. En tanto que conocemos el flujo molar del destilado y también conocemos la relación de reflujo de trabajo, nos da un valor que aquí vemos en pantalla para el flujo molar de líquido que retorna a la columna en el área superior de la columna. Entonces, teniendo en cuenta el valor de la relación de reflujo, pues a partir de este podemos conocer el valor de justamente el flujo molar de vapor que se genera en la parte superior de la columna, en tanto que ya determinamos el valor de L. Simplemente hacemos el despeje y este es el valor que nos da para el flujo molar de vapor que se genera en la parte superior de la columna. Ahora bien, para determinar el flujo molar de líquido que sale del plato de alimentación hacia la parte inferior de la columna, lo vamos a determinar en base a esta ecuación que está en función justamente de la alimentación del líquido que retorna a la columna en la parte superior y de la fracción líquida, ¿no? Si tenemos en cuenta esta ecuación, como tenemos todos los datos para calcular el L', que es el flujo molar de líquido que sale del plato de alimentación, es decir, hacia la parte inferior de la columna, entonces podemos determinar su valor y es este justamente que tenemos aquí en pantalla. El flujo molar del vapor ascendente desde la parte inferior de la columna, es decir, lo que va ascendiendo desde la caldera hacia el plato de alimentación, está descrita por esta ecuación que tenemos en pantalla, que está en función del flujo de vapor que se genera en la parte superior de la columna, también del flujo molar de alimentación y de la fracción líquida. Si reemplazamos estos valores, tenemos que este flujo molar de vapor ascendente nos da este valor que tenemos aquí en pantalla. Bajo la misma lógica, entonces planteamos la ecuación de la recta inferior de operación que va a pasar por el punto XW, en donde este XW justamente es la fracción molar del compuesto más volátil en los fondos o en los productos de cola. Sabemos que entonces la pendiente para esta sección inferior de operación será el cociente entre el L' sobre el B', y como conocemos estos valores de las corrientes, la pendiente entonces será este valor que tenemos aquí en pantalla y simplemente vamos a despejar, como lo hicimos anteriormente, esta ecuación de la pendiente de una recta para llegar a una expresión de una ecuación de la recta que describa el comportamiento de la recta inferior de operación. Aquí llegamos básicamente a eso y justamente estas ecuaciones tanto de la recta de inferior y superior de operación las vamos a utilizar enseguida sobre el diagrama donde se representan tanto los datos de equilibrio como la diagonal x igual a y. Entonces en este caso la recta superior de operación será esta que está en azul un poco más fuerte y la naranja es la recta de agotamiento o inferior de operación. Entonces aquí básicamente en este punto verdecito que tenemos acá abajo tenemos el valor de XW y este valor púrpura es XD, XD. Si nos proyectamos entonces para calcular el número de etapas, en este caso para la relación de reflujo que ya trabajamos, entonces iniciamos en este caso desde el punto XD, XD y proyectamos perpendicularmente al eje Y hasta tocar los datos de la curva, hasta tocar la curva de equilibrio, vamos. Y una vez se toque la curva de equilibrio, se proyecta perpendicularmente al eje X hasta tocar, en este caso, la recta superior de operación. Consecutivamente se va a realizar el mismo proceso hasta cruzar la intersección entre la recta superior e inferior de operación. Y
Cuando se sobrepasa esta intersección, entonces desde que se tocan los datos de equilibrio ya el descenso no va a ocurrir hasta la recta superior de operación, sino que llegará hasta los datos de la recta inferior de operación o recta de agotamiento. Básicamente, de esta forma, fíjense que iniciamos desde este punto xd, proyectamos perpendicularmente al eje Y hasta tocar los datos de equilibrio, bajamos hasta perpendicularmente al eje Y, al eje X, por supuesto, tocamos la recta superior de operación y consecutivamente hacemos el mismo proceso hasta pasar esta intersección tanto en la recta superior como inferior de operación. Una vez cruzado este punto, fijémonos que el descenso irá a llegar hasta la recta inferior de operación. Debemos llegar hasta este punto verde. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta que el número de etapas lo vamos a determinar con este número de vértices. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Sin embargo, no llegamos completamente hasta este punto. Simplemente hacemos con una escala una equivalencia para determinar esta fracción que nos queda faltando. Y básicamente en nuestros cálculos tenemos que esta fracción es de 0.4, es decir, 5 etapas y el 40% de otra etapa completa, es decir, 5.4. 5.4 etapas teóricas en este caso. Y a partir de esta ecuación que tenemos aquí podemos calcular el número de etapas reales, en donde esta ecuación está en función del número de etapas teóricas y de la eficacia. Simplemente reemplazamos los valores, en este caso la eficacia es del 69% o 0.69, y aquí pues se está relacionando entonces que una de las etapas es también la etapa de la caldera o del calderín, y por tanto el número de etapas reales es de 7, incluyendo la caldera. Finalmente, para determinar el calor suministrado en la caldera, pues despreciamos los efectos del calor sensible sobre el calor latente, asumiendo que tanto la entalpía del líquido descendente como la entalpía de los fondos son iguales, y pues teniendo en cuenta el balance de que este líquido descendente es igual a la sumatoria entre el vapor ascendente y la corriente de los fondos, entonces podemos expresar que el calor suministrado en la caldera es el producto del flujo molar del vapor ascendente por el calor latente de vaporización. Entonces en este caso ese calor latente de vaporización lo podemos expresar de la siguiente forma, que está en función de la fracción molar de los dos componentes, como es una mezcla binaria. Entonces digamos que el calor latente de cada componente tendrá que multiplicarse por la fracción molar en esa etapa. Y entonces simplemente también tendremos que relacionar el flujo molar del vapor ascendente. Entonces reemplazamos los valores y sencillamente determinamos de esta forma cuánto es el calor suministrado. En este caso un flujo de calor. Y observamos que este flujo de calor está en el orden de 8 por 10 a la 5 kilocalorías por hora. De la misma forma lo hacemos para el calor que se separa en el condensador. En este caso estará en función del flujo de vapor que sale de la parte superior de la columna y por supuesto del calor latente en esa etapa. De la misma forma vamos a relacionar la fracción molar de cada uno de los componentes en ese punto y vamos a reemplazar los valores para determinar el calor separado en el condensador. En este caso nosotros nos da un valor que está en el orden de 9.15 por 10 a la 5 kilocalorías por hora.